Hola a todos y bienvenidos a La Casa Entre los Verdes, una creación de Grumbled Inc. Entertainment, el mismo talentoso canal que ha creado El Niño y la Cámara. En esta historia exploraremos temas como la manipulación, la pérdida de la inocencia y cómo lo aparentemente inofensivo puede ocultar algo mucho más perturbador. La descripción del video dice lo siguiente: Brooke, miembro del gremio de chicas verdes, se embarca en una búsqueda del tesoro que la lleva a un mundo de problemas. Pero no todo está perdido para la pequeña Brooke. El video inicia presentando un programa de televisión, donde se introduce a Pippen y sus amigos. De momento no se entrega mayor información, pero será importante tenerlo en cuenta más adelante. Luego, la historia nos presenta a Brooke, una niña de 8 años, reconocida por ser la integrante con más insignias dentro del gremio de las chicas verdes. Un día, las líderes del gremio proponen un reto a las integrantes, una búsqueda del tesoro para conseguir una nueva insignia especial. Brooke está decidida a hacer todo lo posible para ser la primera en obtenerla, por lo que comenzó a buscar cada uno de los elementos que la lista exigía encontrar. En un momento, deja su mochila con todo lo recolectado y se acerca a observar algo brillante a lo lejos, lo cual resulta ser un espejo roto. De repente, aparece un petirrojo que toma la mochila de Brooke y se la lleva hacia lo profundo del bosque. Brooke decide seguirlo y tras un tiempo encuentra su mochila abandonada y completamente vacía. Sin embargo, lo peor era que ya no podía reconocer su entorno, lo que indica que se ha perdido. Su reacción ante esta situación es quedarse en el lugar sin moverse, esperando a que alguien vaya a buscarla. No obstante, el tiempo pasa y nadie llega, hasta que de pronto nota que algo se mueve entre unos arbustos. Gee, my apologies for frightening you. La niña reconoce al marsupial. Es Pippen, el mismo que apareció al inicio del video en el programa infantil. El personaje le habla y le comenta que suele tomar descansos en ese bosque, mientras que la niña le explica que está perdida y no logra encontrar el camino de regreso al campamento. Pippen menciona que el campamento se encuentra en la dirección hacia la que él se dirige, invitándola a acompañarlo, a lo que Brooke finalmente accede. La escena muestra cómo ambos avanzan por el bosque, sin que ocurra nada fuera de lo normal, hasta que la niña nota una fotografía en el suelo, en la que se puede ver a una persona. No dice nada al respecto, simplemente la ignora y sigue el camino. De pronto, llega un momento en que ambos se detienen en seco. Pippen admite que no conoce el camino tan bien como pensaba, y justo cuando la niña intenta reaccionar, un leve tintineo se escucha a corta distancia. Al investigar el origen del sonido, se encuentran con Billy Bottle Pop, alguien que ya conoce a Pippen. Esta le explica la situación. Están perdidos y no logran encontrar el camino de regreso al campamento del gremio de chicas verdes. Mientras Pippen le pide ayuda, la atención de la niña se desvía hacia lo que parece ser un balde a lo lejos. En ese instante, Billy intenta hablar con ella, pero la conversación se ve interrumpida por un extraño sonido proveniente del interior del bosque. I don't recognize that voice. Let's zip along then. Wouldn't want to get mixed up in any trouble. And so the three of them continued on into the wood. Al comenzar a seguir a Billy, la niña alcanza a notar, a la distancia, un campamento improvisado, desordenado, como si algo hubiese ocurrido con quienes estaban allí. Este hallazgo despierta en ella una sospecha. Billy podría saber más de lo que aparenta. El tiempo avanza, lo suficiente como para que la noche caiga sobre el bosque. En cierto punto, vuelven a detenerse.
Billy menciona que quizá recordaba mal el camino. Esto provoca que la niña entre en pánico. Le suplica que intente orientarse, que reconozca dónde están. Hasta que, frustrada, termina culpándose a sí misma por haber llegado hasta ese lugar por una insignia y sale corriendo. No llega muy lejos, tropieza, cae al suelo y rompe en llanto. Entonces, en medio de la oscuridad, una luz aparece. Desde el bosque emerge una nueva figura, Ginny Joy Juniper. La niña la reconoce de inmediato, se acerca y la abraza, mientras Jenny le asegura que siempre ha estado ahí para ella. Brooke, aún afectada, le pregunta por qué ha estado ausente durante tanto tiempo, mencionando que las otras chicas verdes le han echado mucho de menos. La conversación es interrumpida cuando los demás explican que están perdidos. Jenny, sin dudarlo, promete ayudarlos a encontrar el campamento, ofreciéndose a guiarlos e iluminar el camino. And so they all follow Jenny Joy. Further. Into the wood. Hasta este punto, la historia se ha presentado bajo una apariencia inocente, casi infantil, donde todo parecía seguir una lógica simple y familiar. Sin embargo, poco a poco, comienzan a surgir elementos que rompen esa normalidad, sonidos extraños en el bosque, encuentros que no terminan de encajar, y escenarios, como aquel campamento abandonado, que sugieren que algo no está bien. Lo que en un inicio parecía un juego, comienza a sentirse cada vez más inquietante. Acto seguido, la imagen vuelve, pero ahora mostrando un escenario mucho más perturbador. La niña tiene las manos atadas y se encuentra frente a una fogata, donde una estructura improvisada se alza sobre el fuego, como si alguien estuviese cocinando algo. Ese alguien es Pippen, quien se encuentra comiendo. Aunque no se muestra con claridad qué es exactamente, su boca y sus dientes manchados de sangre sugieren una imagen inquietante que deja espacio para imaginar lo peor. La niña decide hacerse la inconsciente, permaneciendo inmóvil con los ojos cerrados durante unos segundos. Cuando finalmente los abre, Pippen ya no está a la vista. Aprovechando ese momento, intenta librarse de las ataduras utilizando el espejo roto que aún conserva, cortando desesperadamente la cuerda. Una vez que lo consigue, se observa brevemente en el reflejo y al ser descubierta, huye inmediatamente. Al adentrarse en el bosque, comienza una secuencia de eventos extraños. Primero, tras caer al suelo, logra ver a Billy. Luego, al incorporarse, un resplandor rojo aparece frente a ella, revelando a Jenny, acompañada de ecos de voz que le insisten en llevarla al campamento, al lugar al que pertenece. Mientras corre, es perseguida por Pippen, Billy y Jenny, quienes le repiten que va por el camino incorrecto y que solo quieren ayudar. We just want to take you where you belong. You want to go home? We'll take you there. There's nothing to fear. Today, we always find our way. Kept your stash. We can take you to it. Just let us know where you are. The power of the possum and show yourself. I know you've got scavenger hunt won't complete itself. Come on, Brooke. There's no need for this tomfoolery. Come on out, Brooke. We'll show you the way. Right? Where you belong. I must have forgotten my way, too. Silly me.
Cuando finalmente despierta entre los escombros, ya es de día. A lo lejos, escucha voces que reconoce como las de las líderes del gremio. Sin embargo, la niña ya no tiene fuerzas para responder. Su voz apenas logra salir. Aún así, poco tiempo después, es encontrada por una de las líderes, o al menos eso parece, dando así cierre al video. Brooke. Con todo lo que hemos visto, esta historia deja de sentirse como un simple relato infantil y comienza a revelar algo mucho más inquietante. Porque los personajes, el bosque y toda esa estética aparentemente inocente podrían no ser literales, sino una representación, la forma en que la propia Brooke, desde su perspectiva de niña, interpreta una realidad mucho más cruda y mucho más peligrosa de lo que es capaz de comprender. Esto explicaría por qué reconoce a Pippen desde el inicio. No porque realmente sea ese personaje, sino porque su mente necesita darle una forma familiar a aquello que no entiende, algo seguro, aunque no lo sea. Y considerando que el video comienza justamente con ese programa infantil, no sería coincidencia, sino la base que su mente utiliza para interpretar lo que está viviendo. Y es aquí donde la conexión con el niño y la cámara se vuelve evidente. En esa historia, Caleb creía estar frente a un hada, cuando en realidad era una persona ocultándose tras una figura inofensiva para engañarlo. Aquí, el patrón se repite. Figuras amigables, que guían, que insisten, que prometen llevarla a casa, pero que en realidad la conducen cada vez más profundo hacia algo desconocido. Y entonces, los detalles cobran otro sentido. Ese campamento abandonado, ese cuerpo oculto en la cueva y la constante persecución, no son elementos aislados, son evidencia. Evidencia de que Brooke no fue la primera, y que lo que habita ese lugar ya ha estado ahí antes. Esta historia nos recuerda que no todo lo que parece amigable lo es realmente. A veces, lo más peligroso no se presenta como una amenaza, sino como algo en lo que puedes confiar. Hasta aquí estaré llegando el video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Muercitine.